Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Católicos favorecen a Trump sobre Harris a nivel nacional y en Estados Unidos, clave según encuesta de salida. El voto católico se inclinó el martes por el expresidente Donald Trump por un amplio margen en todo el país y dentro de los estados indecisos en las elecciones presidenciales del 2024 según las encuestas. Según la encuesta de salida de Washington Post, Trump ganó el voto católico nacional por un margen de 15 puntos. Esto muestra una victoria mucho mayor para Trump entre los votantes católicos que las encuestas de salida del Post del 2020 que mostraban que Trump tenía solo una ventaja de 5 puntos sobre el presidente Joe Biden. Comprobamos así una vez más que cuando los católicos deciden votar por aquellos que favorecen la vida y la familia, esos candidatos salen victoriosos. Es una pena que en México, lamentablemente, aún no se ha abierto los ojos y se sigue votando por aquellos que están a favor de matar bebés dentro del vientre materno, por promover la ideología de género y por legalizar las drogas. Esa es nuestra realidad en México. Se ha votado por esos políticos que de alguna manera se favorecen promoviendo ese tipo de leyes. Donald Trump gana la reelección prometiendo un Estados Unidos fuerte, seguro y próspero. Donald Trump ganó este miércoles su candidatura de reelección a la presidencia, derrotando a la oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y convirtiéndose en el primer presidente en casi 130 años en obtener una victoria no consecutiva en la Casa Blanca. Varios medios de comunicación anunciaron la victoria del presidente electo republicano este 6 de noviembre por la mañana, mientras que Fox News lo había confirmado horas antes. El Papa Francisco reza por las víctimas del accidente en una estación de tren en Serbia. El Papa expresó su más profundo pésame por el incidente en una estación ferroviaria en Serbia en el que fallecieron al menos 14 personas. El pasado viernes 1 de noviembre, el derrumbe del techo de la estación de tren de Novi Sad, capital de provincia de Vojvodina, allá en Serbia, dejó víctimas mortales y cerca de 30 heridos, varios de ellos hospitalizados en estado crítico. A la Virgen del Pilar se la llevó el agua con columna y todo, lamenta párroco en Valencia. El padre José Vicente Alberola, responsable de las dos parroquias de Catarroja, allá en España, lamenta que la riada se llevara la imagen de la Virgen del Pilar con columna y todo, mientras trata de ayudar en las labores de limpieza y ayuda. El sacerdote recuerda la llegada de la riada de hace una semana con claridad. Dice, en media hora prácticamente el agua subió, todos los que estaban en los bajos o en los comercios se quedaron, así lo describe a Así Prensa. Fallo judicial establece la inocencia de sacerdote chileno denunciado por presunto abuso. La Compañía de Jesús en Chile informó que el sacerdote Alejandro Longueira fue declarado inocente y sobreseído definitivamente en una causa de presunto abuso contra una menor de edad. El fallo estuvo a cargo del Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago y con fecha 18 de octubre se decretó el sobreseimiento del padre Longueira en el proceso judicial que databa del 2019. Así que este sacerdote que estaba denunciado por presunto abuso se le ha establecido la inocencia. La iglesia y monumentos de América Latina se iluminarán de rojo por los cristianos perseguidos. Del 17 al 24 de noviembre, iglesias y monumentos de unos 20 países, entre ellos Brasil, Chile, Colombia y México, serán iluminados de rojo como acto de solidaridad y para centrar la atención mundial sobre la persecución de los cristianos. Se trata de la Semana Roja que lleva adelante la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada desde el 2015, cuando su oficina en Brasil iluminó la famosa imagen del Cristo Redentor en Río de Janeiro. Obispos de Estados Unidos, tras el triunfo de Trump, dicen: oremos unos por otros y por nuestro país. Los obispos de Estados Unidos alentaron a rezar por la unidad del país y por las nuevas autoridades elegidas en las elecciones del 5 de noviembre, en la que resultó elegido el candidato republicano Donald Trump, quien derrotó a la candidata demócrata Kamala Harris. Dicen: oremos unos por otros y por nuestro país. Damos a nuestro país lo mejor de nosotros como ciudadanos cuando tratamos de ser totalmente fieles a las enseñanzas de Jesucristo. Así lo escribió en su cuenta de X el arzobispo
de Los Ángeles, Monseñor José Gómez. Obispos de México, ante intento de despenalizar el aborto en Ciudad de México, dicen no podemos permanecer en silencio. Ante el avance de la iniciativa que busca la despenalización total del aborto en Ciudad de México, la Iglesia Católica en el país expresó su rechazo y preocupación, señalando que, como pastores, no pueden permanecer en silencio ante lo que consideran una amenaza al derecho fundamental a la vida. El 4 de noviembre, las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de Ciudad de México votaron a favor de la propuesta que busca eliminar los artículos del Código Penal que penalizan el aborto voluntario, manteniendo únicamente punibles los casos de aborto forzado. Así, lamentablemente, en México, esta situación donde matar a bebés dentro del vientre materno ya no será un delito. Líderes europeos prometen cooperar con Trump tras su histórica reelección. Los líderes europeos expresaron su disposición de trabajar con Donald Trump tras su histórica reelección como presidente de los Estados Unidos, enfatizando la cooperación transatlántica y los valores compartidos y reconociendo al mismo tiempo los desafíos futuros. Trump obtuvo 227 votos electorales y un margen de voto popular de 5 millones para derrotar a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en casi 130 años en ganar un mandato no consecutivo. No temí por mi vida, sabía que el Señor estaba conmigo. Así lo expresó un laico que salvó la Eucaristía durante la inundación. En ningún momento dice temí por mi vida, sabía que el Señor estaba conmigo. Lo afirmó así José Fabián Villena Lladosa, un laico orador del Santísimo, quien rescató la Eucaristía durante la inundación causada por la depresión aislada en niveles altos en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua de Cartarroja, en Valencia, España. Comenta lo siguiente: subimos segundos antes de que el agua entrara porque nos llegaba hasta la cintura con rapidez y violencia. Lo explicó así en un video al recordar la experiencia vivida la semana pasada cuando la costa este de España fue azotada por graves inundaciones que hasta la fecha han dejado más de 200 personas fallecidas y miles de desaparecidos y cadáveres sin identificar. Derrotan medidas para legalizar la marihuana y drogas psicodélicas en 4 estados de Estados Unidos. Sí, mientras Estados Unidos está en contra y luchando por desaparecer las drogas en su país, lamentablemente en México los legisladores pues están haciendo todo lo contrario, están tratando de despenalizar y legalizar el consumo de la marihuana. Las medidas para legalizar la marihuana fueron derrotadas en 3 de los 4 estados donde se presentó la propuesta. Los intentos de legalizar el uso recreativo de la droga fracasaron en Florida, Dakota del Norte y Dakota del Sur el día de las elecciones, mientras que 2 medidas que autorizaban el uso médico en Nebraska tuvieron éxito. Además, los votantes de Massachusetts decidieron no aprobar una medida que buscaba legalizar los psicodélicos. El Papa Francisco dice: no existe profesión que no requiera la protección divina. En una audiencia con militares del Cuerpo de Transporte y Materiales del Ejército italiano, en el marco del 70 aniversario de la proclamación de San Cristóbal como su patrón, el Papa Francisco afirmó que no existe profesión o estado de vida que no necesite anclarse en valores profundos y que no requiera la protección divina. En su discurso pronunciado desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre remarcó que cuanto más la propia profesión implica la posibilidad de salvar vidas o perderlas, de ofrecer apoyo, ayuda y protección, tanto más necesita mantener un elevado código ético y una inspiración que se nutra desde lo alto. El Papa Francisco a seminaristas también les dice: solo un encuentro enamorado con Jesús puede sostener nuestra vida. Durante una audiencia con un grupo de seminaristas de la Arquidiócesis de Toledo, España, el Papa remarcó que solo el encuentro persona a persona, un encuentro enamorado con Jesús, puede iluminar, sustentar y sostener el transcurso de nuestra jornada terrena. En su discurso a los seminaristas españoles desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa los invitó a cuidar la cercanía con Dios, la cercanía con los obispos y otros sacerdotes, y a cultivar también la cercanía con el pueblo fiel de Dios.
Obispo pide justicia ante la muerte de sacerdote atacado por delincuentes. El obispo de Venado Tuerto, en Argentina, Monseñor Han Lin Mon, pidió justicia tras la muerte del sacerdote Carlos Sala, fallecido el 1 de noviembre, luego de varias semanas en grave estado tras haber sido baleado en un presunto intento de robo. Mediante un comunicado, el prelado expresó lo siguiente: dolor y cercanía con aquellos que se han visto sacudidos con estos sucesos, al tiempo que agradeció por la vida y el ministerio del padre Sala, quien durante muchos años fue pastor en la parroquia de San Miguel Arcángel de la localidad de Máxima Paz, y últimamente también en la comunidad de Labor de Boy, según se recoge la agencia argentina AICA. Y en Estados Unidos, 3 estados eliminan definición del matrimonio de sus constituciones. Mientras por un lado se está tratando de acabar con el uso de las drogas y para ello se está legislando a favor de la vida, pues en otros estados lamentablemente la definición de matrimonio se ha eliminado de sus constituciones. California y Colorado votaron para derogar las enmiendas que definían el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, mientras que Hawái está en camino de derogar su definición tradicional de matrimonio, aunque aún no se ha definido la votación. Las constituciones estatales de California, Colorado y Hawái definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pero los resultados en las elecciones del 2024 eliminarán esta definición tradicional. Película animada sobre San Maximiliano Kolbe se estrena en España y 6 países de Latinoamérica. Los días 14 y 15 de noviembre se estrena en España y 6 países de Latinoamérica la película animada Max y yo, sobre San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote que dio su vida por un padre de familia en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta de Dos Corazones Films, que ya ha sido vista en México y Brasil, se podrá ver en España desde el 15 de noviembre y desde el 14 en Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Sacerdote pide orar para frenar el terrorismo que ha dejado cientos de muertos en Burkina Faso. Un sacerdote de Burkina Faso pide oraciones tras 3 nuevos atentados en el país que han causado la muerte de varias personas y graves daños materiales, según explica la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los ataques se multiplican. Nos encomendamos a sus fervientes oraciones. Recen por las víctimas y por los supervivientes que se sienten atemorizados, comunicó así el presbítero, quien prefirió quedarse en el anonimato. Y este 8 de noviembre celebramos al Papa San Adeodato, el entregado a Dios. San Adeodato fue el Papa número 68 de la Iglesia Católica. Sí, número 68, por un periodo de 3 años. Hijo de un diácono de nombre Esteban, Adeodato nació en Roma en un tiempo en que la península itálica estaba a merced de invasores lombardos y bizantinos. Su papado fue del 615 al 618. Siendo muy joven ingresó al monasterio benedictino de Roma dedicado a San Erasmo, donde se formó para ser sacerdote. Ahora ha quedado usted informado. Hasta la próxima.